a nuestro compañero Rosendo Tavares Villalobos. Gracias, José Luis Mendoza y Cervantes, querido y distinguido moderador, coordinador del gobierno de la mañana. Rosendo, lo único malo fue que tuve que pararme de esa mesa. Wow. Caramba. ¿De cuál de las mesas? De allá. ¿De allá? Sí. Bueno, todavía las mesas no se han entregado, por si ustedes optan por regresar. Ya. Y tendrán las mismas atenciones. Qué bien. Y en la nevera hay mucha comida todavía. Armemos el viaje ya. Bien. Gracias, José Luis. El saludo fue para mi familia un gran honor recibirle a todos ustedes allá. Y esperamos que no sea la última vez. Saludo para don Bienvenido Rodríguez Durán, para don Bienvenido Rodríguez León, para doña Isabel, la querida doña Isabel. El saludo para todo el país de aquí y el país de allá. Miren, el Reino Unido no sale de una. Políticamente ha sido uno de los países más inestables de Europa en los últimos años. Ser primer ministro del Reino Unido se ha convertido en una verdadera complejidad, sobre todo después que han explotado los problemas económicos en el mundo. Los británicos han sido de los países más afectados políticamente desde el punto de la estabilidad política por esa situación. Tuvo que renunciar Theresa May como primera ministra, le sustituyó Boris Johnson, tuvo que renunciar también, y ahora la que ostenta el cargo con apenas un mes en ejercicio está también en el ojo del huracán, está contra la pared, dicen que en situación de jaque. Recuerda, Rosendo, en una ocasión que en un análisis similar al que tú estabas haciendo habíamos advertido que no importa si el gobierno era de derecha o de izquierda en Europa, no iba a quedar un solo gobierno en pie en Europa, como resultado de la crisis provocada por la guerra. Bueno, ella llega al cargo en medio de una situación bastante difícil, hay que decirlo, no llegó en medio de una situación fácil. Y lógicamente toda la atención estaba puesta sobre cuáles serían las medidas propuestas por ella. Durante la campaña ofreció unas cosas que trató de implementar tan pronto llegó al cargo para ser coherente con sus enunciados de campaña. Propuso inmediatamente una rebaja de impuestos, una sustancial rebaja de impuestos. Ofreció subsidios para la industria eléctrica en el tema eléctrico. Y esto, lejos de generar confianza y de generar optimismo, surtió un efecto totalmente contrario. La libra esterlina se ha desplomado, los inversionistas, sobre todo extranjeros, han comenzado a retirar sus capitales, y anoche ella tuvo que aparecer en una entrevista urgente en Televisión Nacional y pedir perdón a los británicos por los errores cometidos. Admitió que ha cometido errores. Anoche mismo anunció la designación de un nuevo ministro de Economía, destituyendo al que tenía con ella apenas un mes en el cargo, y ha dicho que tomará medidas para corregir todas estas situaciones que han prácticamente en 2 o 3 días desarticulado toda la confianza, lo poco de confianza que existía en su gobierno. Lo peor es que quienes la están atacando no son los laboristas, no es la oposición política, es el propio Partido Conservador, que ya la está reclamando y la tiene en aguas calientes y amenaza con sacarla del cargo. Esa es la situación ahora mismo en el Reino Unido. Lógicamente eso repercute también a nivel internacional. Hay que recordar que la economía británica es la 6ª en importancia a nivel mundial, pero es la 2ª en importancia en Europa, solo por detrás de Alemania, y lógicamente los problemas políticos y económicos allí repercuten no solo en Europa, sino a nivel de todos los mercados mundiales. Después de la salida de Tony Blair, Gordon Brown sale con la casa ardiendo. David Cameron
que fue el que abrió, por cierto, la brecha del Brexit, también sale por la puerta de atrás. Theresa May no tuvo paz. Boris Johnson, que fue el que tuvo la mayor victoria electoral de todos, tal vez es el que sale por un problema menos político que los demás. Todo el mundo sabe que tuvo un tema de comportamiento. Sí, tuvo un tema con la personal. pandemia, sí. Y lo del East Road, Él señores, tenía ya problemas políticos, sí, de hecho, pero su comportamiento durante la pandemia acabó de sepultarlo. ¿qué les parece? Bueno, saliendo del Reino Unido, dejando ahí esa pequeña nota sobre lo que está ocurriendo, esta situación que comienza a cocinarse en el gobierno del Reino Unido, le vamos a estar dando seguimiento. Pero yo creo que desde el punto de vista de nuestros intereses particulares de los dominicanos, la situación de Haití es lo que más nos preocupa. El Consejo de Seguridad de las Naciones Unidas no pudo ponerse de acuerdo ayer sobre qué hacer con Haití. El Haití que cada vez está peor. Miren, yo recuerdo que en el año 2004, mayo del 2004, y recuerdo específicamente la fecha, porque en ese entonces yo estaba en Haití, acompañando a una delegación de la Internacional Socialista, integrada, recuerdo, por Luis Ayala, chileno, que era el secretario, o es todavía el secretario general de la Internacional Socialista. Esa comisión la integraba también el senador independentista de Puerto Rico, Rubén Berríos, y la integraba también el licenciado Atuey de Camps, a la sazón presidente del Partido Revolucionario Dominicano y que era el vicepresidente para la América Latina de la Internacional Socialista. ¿A qué fue esa comisión Haití? A tratar de poner de acuerdo a tres fuerzas socialdemócratas haitianas que andaban cada una por su lado y que no tenían la posibilidad particularmente de impactar y convertirse en una fuerza preponderante en Haití. Y entonces el propósito de esa misión de la Internacional Socialista era aglutinarlas a las tres para que se convirtieran en una verdadera opción. Estamos hablando del año 2004. Esa situación en Haití. Aquello no se logró. Recuerdo que fuimos al Palacio Presidencial, nos reunimos con el presidente Boniface Alexander y el primer ministro Gerald Latortue, que estaban en condiciones de interinos. Había caído el gobierno de Jean-Bertrand Aristide y se habían designado interinamente a Boniface Alexander como presidente y a Gerald Latortue como primer ministro. Nos reunimos con ellos en el Palacio Presidencial, se analizó toda la situación haitiana y la verdad es que salimos de allí con la impresión de que estos dirigentes haitianos que estaban al frente del gobierno no tenían a la vista una solución política para lo que estaba pasando en Haití. Recuerdo que nos reunimos con lo que era el Consejo Electoral haitiano en ese entonces. Y no tenía, por ejemplo, en ese entonces Haití no tenía un registro de votantes para celebrar unas elecciones. E incluso ellos le pidieron a la delegación dominicana que intercediera para ver si, por ejemplo, Costa Rica, con una gran experiencia, podía dar asistencia para ellos conformar un padrón electoral, porque no lo tenían, de la misma manera que no había un registro civil en ese país. O sea, una situación de caos total. Y en aquel entonces la situación era prácticamente muy estable para lo que está ocurriendo ahora. Muy estable. Y estoy describiendo una situación en la que no había absolutamente ninguna definición de nada en Haití. Pero era una situación muy estable con respecto a lo que está ocurriendo ahora. La ONU ayer otra vez trató el tema. La República Dominicana volvió a insistir a través del canciller Roberto Álvarez en la necesidad de que se intervenga en Haití. Ya el presidente Joe Biden tiene preparado, listo, un memorándum para enviar una fuerza de acción rápida a Haití y se envió a la ONU. Eso es por lo menos la información que he recibido, y lo que usted es a la espera de que la ONU apruebe el memorándum redactado por el presidente Biden. Estados Unidos y México están preparando unas resoluciones. La de Estados Unidos, sobre todo, propondría
una fuerza de alcance limitado. Sí, una fuerza de acción rápida. De alcance limitado, sí lo dice el Mebrano, que controle el tema de las pandillas y ayude a la policía haitiana para de alguna manera controlar la situación. Ahora, que esa fuerza limitada sea dirigida por un país diferente, no Estados Unidos, por un país asociado que tenga experiencia en manejar ese tipo de situaciones. Ahí yo tengo la vista puesta en Canadá. Creo yo que podría ser la alternativa. Ahora, ¿qué pasa? Estados Unidos, ¿por qué no? Que no pase con lo que pasó en Somalia. ¿Por qué no puede Estados Unidos ahora mismo involucrarse directamente en esa situación? Estados Unidos no puede poner un solo soldado en Haití ahora mismo, por una razón muy sencilla. Está unas elecciones de medio término que van a ocurrir en aproximadamente 3 semanas. Y no creo que poner soldados en un escenario internacional sería conveniente, sobre todo a los fines del interés político de la actual administración norteamericana. Pero hay otro inconveniente. Recuerde que el Consejo de Seguridad está compuesto por 5 naciones que tienen derecho al veto con respecto a las resoluciones que se tomen. Estados Unidos está proponiendo una intervención militar limitada, encabezada por otro país. México anda por la misma vía más o menos, pero entonces China y Rusia dicen que no, que ellos proponen resoluciones de sanciones a los pandilleros y a los líderes de la pandilla y a los políticos que están patrocinando a la pandilla. Entonces ayer por lo menos no hubo acuerdo en el Consejo de Seguridad. La situación en Haití, lo decía el secretario general de la ONU, Antonio Guterres, ayer, es dramática, es urgente, y lo decía ya directamente, es urgente una intervención militar en Haití, pero la situación es que en ese país... Estados Unidos va a maquillar y va a meter esa fuerza de acción rápida allá. Lo que van a esperar es cuál va a ser la función. ¿Cómo organizar un país en donde no hay absolutamente una figura política ni un conglomerado político que pueda ser la cabeza de cualquier tipo de acuerdo nacional propiciado por fuerzas de la ONU? Ahora mismo eso está totalmente fuera del alcance. Y las pandillas han dicho, bueno, nosotros, si quieren negociar con nosotros, podemos negociar. Denos amnistía, y si se va a conformar un nuevo gobierno, nosotros queremos ser parte de ese nuevo gobierno. Esa es la realidad de nuestros vecinos, por eso nosotros tenemos que mantener bien resguardada nuestra frontera en lo que el hacha va y viene. Llévatelo, Cundo.